Cuitláhuac, lo que aprobó ayer el ayuntamiento, para el ayuntamiento, el Congreso, pues fueron tantas cosas, ¿no? Por la reelección, yo creo que es también lo que pesa. Ya se puede reelegir el actual alcalde de Hermosillo, el actual alcalde de Cajeme, todos los ayuntamientos y los diputados hasta por 3 periodos se fueron largos. ¿Cómo ves? Bueno, mira, voy a empezar haciendo un comentario en relación a un estudio que publicó el Instituto Mexicano de la Competitividad. Señala que 6 de cada 10 mexicanos están en contra de la reelección de alcaldes y 8 de cada 10 en contra de la reelección de los congresistas. Órale. Sin embargo, la discusión creo que debe partir de la base de ubicar el momento en el que la democracia representativa mexicana incluyó la no reelección en nuestro sistema político. Mira, Luis Alberto, ni la Constitución de 1857, ni tampoco la Constitución de 1917 prohibió la reelección de alcaldes ni la reelección de los diputados locales. La no reelección, que fue la figura emblemática de la Revolución Mexicana, era únicamente en lo concerniente al presidente de la República, al Ejecutivo de la Federación. Sin embargo, dejaba explícita la posibilidad de poder reelegirse, porque la democracia representativa así estaba articulada en Europa, en los Estados Unidos y en general en Occidente. La no reelección de los diputados y de los alcaldes fue necesario en el momento en que se estaba construyendo el sistema político mexicano, en el momento en que se construía el partido hegemónico. Es en ese momento que se requería no ideas, sino disciplina. Y fue en ese momento en que se subordinó las candidaturas de los alcaldes y de los diputados al partido. De esa manera, una reforma constitucional de 1933 prohibió la reelección de diputados locales y de alcaldes. Dicho de otro modo, la no reelección no es un argumento liberal y democrático. Al contrario, formó parte de la base con la cual se construyó el sistema político hegemónico de 1929 hasta hace unos años. De tal manera que no hay que perder jamás la perspectiva histórica de las cosas, porque eso nos da claridad respecto a cómo vamos a analizar el aspecto que en concreto tenemos ahorita. Cuando se inició la discusión de la reforma constitucional en México, se discutía mucho en algunos ámbitos académicos, pero también políticos y fundamentalmente de las organizaciones no gubernamentales, la necesidad de someter a escrutinio la labor que realizaban los dirigentes del Estado mexicano en sus diferentes ámbitos, local, estatal y federal. La rendición de cuentas formó parte entonces de una bandera muy importante del activismo ciudadano. Pero la rendición de cuentas más importante en el terreno ya de la democracia política es la rendición de cuentas que se da para el efecto de que, al momento de una elección, el gobernado que a través del voto puede determinar si lo palomea o no lo palomea para otro periodo, es el momento exacto de la rendición de cuentas más importante, porque es ahí donde nosotros los calificamos, de tal suerte que someter al escrutinio del voto a las personas que fungieron como alcaldes o como diputados, formó parte de la propuesta que animó finalmente a la reforma del 2013. Lo que se acaba de implementar no es sino la consecuencia de esa reforma. Ahora, ¿qué supone el que sea una persona susceptible de ser reelegido? Supone, en primer lugar, que haya hecho un buen papel, un papel que haya permitido mejorar las condiciones de vida de la comunidad a la que representa y a la cual dirige. Desde ese punto de vista, entonces, el ciudadano requiere de otros elementos que no son solamente los jurídicos que te acabo de mencionar, es decir, la posibilidad de emitir el voto en contra o en favor, sino además precisa de elementos que no son legales, como por ejemplo la información,
como por ejemplo la capacidad de discernir respecto al contexto del trabajo realizado por ese político, y a partir de ese conocimiento la actitud cívica debe de expresarse en un voto a favor o en contra. Antes de la reforma del 2013, Luis Alberto, México era el único país de Latinoamérica que no tenía la reelección. Entonces tú ves... Exacto. ¿Qué ves? ¿Ves en contra? ¿No ves saludable entonces la reelección? ¿No estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en la reelección y estoy de acuerdo por las razones que te estoy comentando. La no reelección, prohibir la reelección, no es un tema democrático, nació como un tema antidemocrático en México. Sí, exacto, entonces llegó un momento en que el ser candidato dependía de cómo estabas como político con el dirigente del partido, con quien dirigía el partido. Pues todavía. Y, bueno, precisamente porque no ha empezado. Entonces, ¿cuál fue el argumento para reformar esto? El argumento era que quien tenía el control era el dirigente político, que se servía con una estructura constitucional con los partidos, con los diputados de partido, con los pluris. Si tú revisas, quienes ejercen los controles en el seno de los congresos no son los diputados que son electos de forma directa, sino aquellos que fueron electos por el presidente del partido como plurinominales. De tal manera que hay una serie de cuestiones que nosotros no estamos viendo y estamos comprando, fíjate bien, un discurso que en 1933 se introdujo al nuevo sistema político mexicano, todavía en construcción, y lo estamos comprando ahorita. No es el momento de soslayar los aspectos históricos de nuestra vida política, porque eso no nos permite tener claridad respecto a cómo actuar como sociedad. Hace un momento escuché que efectivamente teníamos nosotros hoy una condición de conocimiento de las noticias mucho más ágil que antaño. Hoy los partidos políticos y el sistema en general no pueden ejercer control total de la información. Uy, lo desean, lo anhelan, pero ya no pueden exactamente. El que nosotros seamos ahora una sociedad más informada nos permite tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque también podemos discernir más objetivamente. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi estimado. Se nos acaba el tiempo, se nos acortó, iba a ser más grande, pero nos canceló sobre la última hora. Pero el tema, la próxima semana te convoco porque da para más de lo que aprobó el Congreso. Correcto. También. Gracias, muy buen Gustavo día. Castro, buenos días. Tata Chilebola, saludos, pero primero supone que el deseoso se alinea a su partido y las conveniencias, precisamente lo que decía acá mi estimado. Saludos a todos, que pasen excelente fin de semana, me tengo que ir.